Buenas tardes. Espero que me estén escuchando bien. Cualquier manito arriba, digamos, o cualquier sí en el chat es muy positivo. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Gabriela. Voy a ser la encargada de dar la charla del día de hoy para introducirnos en el tema que nos convoca. Vamos a hablar de fraude académico, que está relacionado con distintos temas. Esta es una iniciativa que sale del equipo de biblioteca del cual forma parte Daniela Rodríguez en la coordinación, que en este momento no está, pero nos acompaña de alguna forma, y María José Riquelme, que es la encargada de responder las preguntas que puedan surgir y que salgan en el chat. En esta ocasión tenemos una dinámica un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Van a tener el chat para poder comunicarse y no vamos a tener la posibilidad del micrófono, pero así todo vamos a estar siempre en contacto para que no queden cosas sin resolver. Cosas que quieran comentar, preguntar o que les resulten de interés, estamos muy atentos a eso. Así que bueno, eso como los anuncios parroquiales. La charla se va a grabar, se las vamos a estar enviando y muy pronto les vamos a decir el canal, todavía está sin definir si va a ser por correo o por qué medio, así que quédense con toda la tranquilidad de que van a recibir el material. Hay un pequeñísimo delay de unos 10 segundos que lo vamos a subsanar, no se preocupen. Yo voy a estar explicando los temas y María José va a estar muy atenta al chat para que no se nos pase nada, pero bueno, si notan algo raro es por una pequeña incompatibilidad del programa. También les vamos a mandar una encuesta para que nos respondan qué les pareció, qué les resultó interesante, qué temas les gustaría que abordemos y los vamos a tener en cuenta para seguir mejorando y seguir ofreciendo un servicio de valor añadido y que realmente sea útil, que este espacio tenga mucha utilidad. Creo que nada más. Con eso ya estaríamos. Este ciclo se va a dar durante todo el mes de octubre. Le pusimos como nombre Buenas prácticas de consumo y producción de la información científica. Hoy arrancamos por fraude académico, como ya les dije. Vamos a hablar de prácticas deshonestas que son frecuentes en la producción, que muchas veces no las conocemos, no las notamos. Las herramientas antiplagio, los gestores bibliográficos y una pequeña repasadita por APA para ver qué herramientas tenemos nosotros para no incurrir en estas prácticas y siempre hacer un ejercicio de mejora, de abordar la práctica de la escritura y la producción académica con mejores fuentes, digamos, con mejores pies y de una manera que pueda ser más productivo también. Eso va a ser el día de hoy. Para el 13 vamos a tener derechos de autor y Creative Commons con los principios del derecho a autor en fondo. Hoy lo vamos a ver un poquito por encima. Y las licencias que se le pueden dar a los documentos electrónicos. El día 20 vamos a hablar del ORCID, que es un identificador persistente para los investigadores. Eso está un poco más apuntado hacia las personas que se dedican a la investigación, pero es muy útil para toda la comunidad porque también se va a hablar de términos controlados. El identificador ORCID, como dijimos, la selección de palabras clave mediante tesauros para la producción científica y académica, y en realidad son temas que tocan a toda la práctica académica. Así que por más que alguna de las personas presentes hoy por ahí no tenga tan en proyecto dedicarse a la investigación, es muy positivo conocer estos temas y saber que existen. Y el cierre va a ser la biblioteca electrónica del MinSIT, va a ser el día 27. Esta va a ser una charla bastante práctica, se va a mostrar cómo funciona la biblioteca y cómo podemos recuperar la información. Hasta ahí toda la programación de octubre, que quedan por supuesto invitados. De la misma manera que en esta, va a ser a través de un link, un formulario, y se van a grabar también. Pero bueno, más allá de que se graben, estaría buenísimo que puedan conectarse y participar de alguna manera para que podamos tener una retroalimentación también nosotros. Así que bueno, si estamos en perfectas condiciones, vamos a arrancar y voy a empezar a presentar. Bueno, el tema principal es el fraude académico, pero está muy de la mano con el plagio. ¿Qué entendemos por fraude académico? En realidad se le llama también deshonestidad académica y es todo tipo de práctica no ética en el trabajo académico. Lo que conocemos como que nos toca más de cerca por conocimientos propios y prácticas es la apropiación de textos. Eso es como que yo digo plagio y pensamos todos en esto, pero es solamente una parte del problema. Después también está la compra o venta de obras, la infracción del derecho de autor con y sin intencionalidad, la externalización de tareas y la falsificación de títulos, declaraciones y documentos de todo tipo. O sea, tiene muchas facetas y muchas escalas el fraude académico.
Ninguna es buena, por supuesto, pero algunas incurren en mayor gravedad porque hablan también del conocimiento que uno tiene y que hace intencionalmente estas prácticas. Bueno, va a incluir no solo lo académico, sino lo artístico, el científico, el fraude textual, que es el plagio, es el que tenemos por ahí más a mano, digamos, más en contacto, y un montón de cosas ahí, que están ahí sobre la superficie. Fraude académico, entonces. Lo que más nos va a sonar es el plagio, que es el acto de copiar parcial o totalmente el contenido, sin darle la debida atribución al autor. Yo voy a tomar partes de un trabajo y no voy a citar la fuente. Eso se entiende por plagio. Y también podemos entender el plagio como las citas mal hechas. Eso también se interpreta como plagio. Si yo no cito correctamente, estamos dentro del mismo problema. Lo que sucede regularmente es el plagio mosaico, se le llama, que tomo distintas partes de distintos textos, las voy mezclando y armo una especie de texto nuevo, si se quiere. Y quizás para un ojo poco atento, pasaría por un contenido nuevo. Después vamos a tener el fraude, que en realidad ya esto involucra una falsificación de datos. Acá ya no podemos decir que, bueno, no me di cuenta, no cité bien, tuve un pequeño desliz, si se quiere. El fraude ya tiene una intencionalidad y eso le da un mayor carácter de gravedad. Puede referirse a exagerar el número de las estadísticas, a la manipulación de datos, la exclusión de algunos resultados que quizás a mí no me convienen en mi investigación y la manipulación de gráficos. ¿Qué significa esto? Yo puedo tomar datos de mi investigación que son reales, pero los gráficos que armo hacen foco en determinados puntos que a mí me interesa que se vean más o toman escalas que lo que van a hacer es manipular el ojo del espectador hacia algo que no es tan así. Es una manera deshonesta de presentar la información. Luego tenemos la exclusión dolosa, que se produce cuando quienes publican de un modo intencional, lo que van a hacer es dejan de reconocer el carácter de autor de una persona que participó. Acá estamos viendo que son todas prácticas que se hacen de manera consciente. Yo sé lo que estoy haciendo y tengo esta actitud en cuanto a la producción académica. El cohecho. Esto también significa cuando una persona, o por ser una autoridad o tener una mayor jerarquía, exige que se lo incluya en un trabajo sin ser un autor, sin haber dado una participación relevante en el trabajo. Se refiere más que nada a lo que son sobornos o el otorgamiento de dádivas para manipular los resultados. Después tenemos las desviaciones éticas, que estas, bueno, ya como que necesitan su propia jerarquización y abarcan distintas prácticas. Si vamos bien, me dicen, y si no también, voy a tomar la no respuesta como un sí, que vamos muy bien hasta acá. Y vamos a ir con las desviaciones éticas. Estas se van a considerar menos graves que el fraude, porque ya como dije anteriormente, el fraude es algo que yo hago intencionalmente, que me doy cuenta de la acción que estoy tomando y la continúo. Pero así todo constituye una conducta inapropiada. Y esto me parece que es la parte en realidad más rica de esta charla, porque ahora van a haber cosas que quizás uno no es consciente de que las hace y las hace. En realidad es como una cosa que tiene que ver con un poco con el desconocimiento, con la distracción, o como desconocer algunas prácticas que nos llevan a malos resultados. Y tiene su propia jerarquización, por supuesto, que nos va a dejar tranquilos porque a todos nos gustan las jerarquías. Vamos a ver varias cosas acá. Primero, la exclusión culposa, que es de modo involuntario porque no me di cuenta, porque no reconocí apropiadamente la autoría. Yo dejo de incluir a personas que sí califican como autores de una producción. Esto se puede dar más que nada en personas que tienen un trabajo que es puntual y concreto. Quizá dentro de mi investigación yo tengo personas que no se dedicaron a la redacción, pero que elaboraron los gráficos, por ejemplo. Entonces digo, bueno, no, pero colaboró poco o considero que no es un autor, etcétera, y por ese motivo yo no lo pongo dentro del encabezamiento. Sin una mala intención, lo estoy excluyendo de algo que le corresponde, que es la autoría, es la producción original de un trabajo. La ayuda mutua. Adjudicación recíproca de una autoría injustificada, que puede ser entre dos o más autores con el fin de darle como una especie de impulso, de ayuda a mi compañero que recién está empezando a investigar, o lo quiero incluir en mi trabajo porque, no sé, hemos trabajado en otros proyectos.
Y bueno, se hace como una cosa que no es honesta en realidad. La ayuda afectiva también bastante de la mano de lo anterior. Acá notamos que no hay una mala intención o una cosa que sea del carácter que tiene el fraude, por ejemplo, pero tampoco es una conducta correcta. Acá lo que voy a hacer en realidad es, le voy a otorgar la autoría, voy a incluir en mi paper a personas de las cuales no son autores reales, pero yo tengo un vínculo afectivo y por ahí no sé. Quizás es una persona que le tengo confianza, le di mi trabajo para que lo lea y me dio una crítica constructiva. Entonces yo, por motivos afectivos, la incluyo como autor y en realidad no hizo una participación original dentro del trabajo. Esto no quiere decir que nosotros podamos recibir consejo, que nos sea de mucha utilidad tener otra mirada, pero otra cosa es ya incluir a estas personas como autores del trabajo. Lisonja al jefe, bastante fea la palabra, pero se llamaba así. Y en realidad, bueno, ya nos damos una idea bastante clara de esto que es. Lo que vamos a hacer acá es incluir dentro de nuestro trabajo al jefe del grupo del laboratorio como un modo de halagarlo, como decirle, bueno, pero mi jefe tiene que ser el director, por ejemplo, del trabajo que estamos presentando. Y no, en realidad no tuvo una participación, solamente lo ponemos por una cosa de halagueña a esa persona. Hay una distinción acá fina, quizás, con respecto al cohecho, porque en realidad acá no hay ningún tipo de soborno en el medio, no hay un intercambio material o de favores, sino que simplemente se hace porque uno quiere darle como un halago a su jefe, sin que el otro lo pida, pero a su vez está mal porque el otro también acepta. Y se ve mucho esto es algo que se ve bastante en investigaciones porque vemos, no sé, director del trabajo y una persona que no participó y la pusimos, no sé por qué. Fue nuestro jefe en otros proyectos. En este concretamente no, pero bueno, lo queríamos incluir. Y el agradecimiento, que se trata de conceder la autoría a personas también que brindaron alguna colaboración en la realización del trabajo, pero que no califican como autores. Y acá estamos de vuelta con esta cosa de decir, voy a incluir el trabajo a tal persona porque me dio una mirada, porque me ayudó, porque me colaboró en algo, pero que en realidad no participó de manera directa. Y acá sí tenemos que hacer una distinción entre qué es la autoría y qué no es la autoría. La autoría se refiere siempre a las personas que participan de manera intelectual con una producción nueva y concreta que es contundente y que realmente hace al trabajo. Si voy a hacer un paper, por ejemplo, entre 5 personas y hay una que escribió un párrafo, en realidad yo diría que no tiene una autoría ahí, porque no tiene una contribución que sea significativa al trabajo, que haya participado en la totalidad. Y es una práctica muy común en realidad, de trabajar entre distintas personas y por ahí hay alguno que no participó tanto y lo ponemos como autor. Y en sí mismo no forma a la totalidad de lo que es la producción académica. Después de lo que acabo de decir con esto de la participación, la originalidad, el aporte significativo, vamos a detenernos a pensar en algún ejemplo concreto, ¿no? Porque estas prácticas las tenemos alrededor y a veces cuesta identificarlas. Entonces, bueno, vamos con una viñeta muy bonita para pensar si en esta imagen hay plagio. Vamos a tener primero la viñeta de Quino, escrita en 1971. Quino no necesita presentación, es un historietista súper conocido. Y bueno, la viñeta es así. Ya sé que la están viendo, pero la voy a leer de todas formas. Vemos al papá, que acá llama al nene y le dice, Guille, vení. Se acerca el nene y él le dice, vamos a construir un castillo, ¿eh? Un castillo en el que viva un rey. Dale, tráeme un balde con la palita. Y al nene le responde a todo esto, no puedo dártelo para estupideces, estoy haciendo departamentos. 1971. Después tenemos una viñeta de Nick. Nick es otro historietista muy conocido, no necesita que se lo presente, del año 2006. Acá tiene al papá Gaturro que aparece y dice, vení Gaturrín, vamos a hacer un castillo de arena. El nene no viene y cuando él se da vuelta a ver qué está pasando, el nene le dice, no, ¿qué castillito? Ahora el negocio es hacer torres de departamentos. ¿Qué estamos viendo acá, en realidad? Después de lo que acabamos de escuchar y lo que podemos pensar. Y ahora sí, vamos a dejar 1 o 2 minutitos para que vayan pensando si les parece que esta imagen se puede considerar plagio. Y el que se anima puede decir por qué le parece que sí o por qué le parece que no. Nos quedamos atentos em, a ver qué podemos pensar de esto.
¿Alguien se anima? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, acá estoy leyendo un poco las respuestas y casi todos consideran que hay plagio, menos una que dice que no es plagio porque Nick sostiene que los chistes son contados por todos. Pero en su mayoría todos consideran que sí, que hay plagio, del contenido, de diseño y de idea. Pero ahora vamos a analizar si es así. A ver, Arrancamos otra vez, ¿se me escucha? Perfecto. La respuesta los sorprenderá. Bueno, cualquiera mira esto y dice, se robó el contenido. Y a simple vista la respuesta pareciera ser que sí, pero en realidad va emparentado va como bastante de la mano de lo que comentó la persona recién. En realidad el contenido es muy similar, pero ¿qué pasa acá? Lo que hace Nick es toma el contenido de Kino, pero él hace una reelaboración con sus propios recursos, que son de su autoría. Es decir, él toma la situación, que es muy similar, que es un adulto y un niño en una playa, están construyendo, no usa exactamente las mismas palabras, por más que pueda ser muy similar, y él con recursos propios y de su inventiva, que son estos personajes que son de él, son originales, hace una obra nueva. Entonces, en realidad la respuesta es no. En realidad él no está cometiendo plagio porque está haciendo algo similar a otra cosa. Lo que él toma es la idea. Y acá como que voy a tocar medio por arriba porque es un tema que vamos a profundizar más adelante, que en realidad las ideas son del patrimonio público. Las ideas no se patentan. Yo puedo decir, voy a hacer una obra o una viñeta sobre un hombre que habla en la playa con un nene y hablan sobre los nuevos emprendimientos económicos, que ahora lo que no conviene es hacer un castillo, sino hacer, no sé, por ejemplo, un country. Eso sería, eso sería una obra nueva dentro de una idea que yo puedo tener, porque las ideas son patrimonio público, las puede utilizar cualquiera. Pero ¿qué pasa acá? Lo que hace Nick es una práctica que es deshonesta. Él en realidad no está cometiendo plagio, pero está haciendo algo deshonesto, porque él claramente vio esta viñeta, porque no podemos negar que es algo muy similar, y preparó algo parecido con los años de diferencia, ¿no? Que por ahí para alguien que no conoce la otra o no se la muestran, no se hubiese enterado de nada de esto. Entonces lo que hay en sus prácticas es deshonestidad. Eh, En realidad, hay muchas vetas para considerar y muchas prácticas que hay que desalentar, como esta, pero en sí misma no sería plagio. Y se deben quedar re sorprendidos con esto, porque se les deben ocurrir más ejemplos. Continuamos nomás. Y ahora vamos con algunos ejemplos para que se vea mejor la dimensión del fraude académico, ya del fraude académico, no del fraude en líneas generales.
Porque tiene muchas metas, porque uno dice fraude académico y lo primero que se les debe ocurrir es, digamos, el plagio, las citas textuales sin indicar la fuente. Y tiene muchas más cosas para mirar ahí, como habíamos comentado. Acá tenemos, por ejemplo, un caso donde lo que vemos es la falsificación de datos en los resultados de una investigación. Esto lo que hace es, digamos, señala una práctica que se dio en el CONICET con una investigadora que durante 20 años hizo distintas investigaciones con distintos becarios y personas que pasaron por ahí que no se quedaron, solamente trabajaron un tiempo. Lo que se dio fue una masiva manipulación de datos que involucró integrantes del equipo, pero que ellos siempre fueron cambiando. La única persona que quedó a cargo de la investigación fue la directora, que es la que al fin de cuentas tiene este problema y que fue apartada del cargo. Esto entraría dentro de la categoría de fraude. Yo tengo una serie de investigaciones que no me dan mucho los datos que yo quiero, entonces los empiezo a manipular y a tocar para tener resultados positivos. La noticia fue publicada en el Estape, es de este año, el 4 de septiembre, y lo que involucra es investigaciones sobre el cáncer. Si no estoy diciendo cualquier cosa, sí, 2 subtipos de tumores. Seguimos. Este es un artículo publicado en la BBC News, es del 31 de julio del 2017. Fue un caso bastante sonado. Es una investigación donde lo que se buscaba era patentar una nueva vacuna contra el sarampión. Y primero, bueno, tiene varias aristas acá para mirar. Primeramente, los resultados fueron con una muestra muy pequeña. El autor lo que hizo fue falsificar la muestra y los resultados, porque en realidad él buscaba otra cosa acá, fue una cosa muy intencional y él quería que su estudio le dé un resultado dado. Entonces lo que hizo fue manipular los datos que había levantado. ¿Qué pasó con esto? Lo que él dijo, o lo que él obtuvo como conclusión, es que los chicos que tenían esta vacuna contra el sarampión habían desarrollado comportamientos autistas e inflamación intestinal grave por este medicamento que es el Timierosal. Una vez que se retira este medicamento del mercado y del consumo, por consiguiente, lo que se detecta es que siguen los casos de autismo y que incluso aumentan. O sea que eran cosas que no tenían nada que ver. Era como una especie de conclusión espuria que él da de unir dos cosas que en sí no están relacionadas. La conclusión fue reforzada por un estudio que se hizo posteriormente, retiraron este medicamento y bueno, y nada, vieron que ahí pasaba algo raro. ¿Y qué pasa además con este buen hombre, no? Después de todo lo que hizo, que en realidad tenía un conflicto de intereses, el autor, Wakerfield, porque en realidad lo que él buscaba con todo esto era patentar una nueva vacuna contra el sarampión. Entonces lo que hizo fue, estos estudios manipuló los datos con una muestra muy pequeña porque él que en realidad quería llegar a un resultado que estaba buscando específicamente, que apuntaba a obtener. Entonces nada, lo que sucedió finalmente es que el hombre tuvo primero que retractarse públicamente lo que había hecho, todas las infracciones que cometió en la investigación y por qué, pero así todo, más allá que las conclusiones eran totalmente falsas, quedó un resabio de todo esto en la sociedad. Y de hecho todavía está esta idea de que las vacunas provocan enfermedades, que provocan autismo y se genera una gran desconfianza en la población. Porque lo que sucede con las investigaciones académicas, científicas, es que los resultados no se desmienten al momento muchas veces. Y entonces queda como una cosa en la población de que no se sabe muy bien en qué confiar y en esta idea también de que hay deshonestidad por parte del que está investigando, porque uno da por sentado que alguien que realiza una investigación no va a incurrir en estos comportamientos, pero existen y es importante saber qué suceden. Bueno, este es bastante claro y quizás nos toca más de cerca en las instituciones. Se dan casos de plagio, lamentablemente, algunos son más graves que otros, y este, bueno, es bastante grave, es un plagio total de una tesis de licenciatura. La noticia fue publicada en el periódico La República el 6 de septiembre de este año, es de Perú, la Universidad César Vallejo. Así todo no es un caso aislado, se han dado casos de plagios de tesis gravísimos. En las capturas lo que ustedes van a ver son justamente parte de la tesis que presentó esta persona y la tesis plagiada. No sé si se llega a leer, pero hemos marcado con amarillo las similitudes, son bastante grandes. Acá se ve un poquito mejor.
y vemos que realmente son muy grandes, son muy grandes. No se puede decir que haya quizás un error de citación, que también sería muy grave en un trabajo de final de grado. Esto ya es un plagio de una tesis completa. Las sanciones van a depender de cada institución, qué es lo que hace con estas prácticas, porque realmente son intolerables, y se dan casos así grandes. Uno quizás cuando piensa en plagio no piensa en casos que sean tan graves de la totalidad del contenido. Y esto también nos va a dejar bastante pensando porque habla de las falsedades y errores y lo que sería el lado B de la ciencia, según este artículo publicado en Clarín el 9 de septiembre también de este año, que habla de los miles de papers que se retractan cada año y cómo nos afecta esto, cómo digamos, nos vulnera esta idea de decir que todo lo publicado está chequeado y súper chequeado y pasa por un montón de procesos para decir, bueno, llegamos a una conclusión que se conecta con la realidad y en la cual se puede confiar. Dice la noticia, se calcula que son entre 3.000 y 4.000 por año. Es muy grande la cantidad. La mayoría son fraude, es decir, con prácticas que son deshonestas de manera intencional. Entre publicación y retractación, pueden pasar en promedio 3 años. Y démonos unos segundos para que esto decante. Entre que el artículo es publicado y se retracta porque hubo una serie de problemas que son estructurales, que hacen que esto no pueda tomarse como verdadero, como validado, pasan 3 años en promedio. Es muchísimo. Y se investiga un caso reciente en el CONICET. Bueno, esto ya fue de la noticia que pasamos antes. Motivos. Por plagio, falsificación de datos, manipulación de imágenes, como les comenté con el tema de los gráficos, que uno puede poner el foco en lo que le interesa mostrar y es una cosa deshonesta, o simples errores humanos. Y eso no lo subrayamos porque son los menos en realidad. Porque en realidad todas las cosas que se encuentran en su mayoría son intencionales. Aun cuando su sistema de validación posea el tan mencionado filtro de revisión por pares o referato, el peer review, numerosas revistas científicas chinas o gran reputación se ven obligadas a emitir comunicaciones de retractación. Esto es, el artículo pasa por un montón de instancias antes de llegar a la publicación. Va a tener una revisión por pares, es decir, de personas que están muy en tema y conocen de la materia, que lo van a evaluar, y así todo se dan estas instancias. ¿Qué significa retractarse del trabajo? En realidad lo que van a hacer es que van a arrepentirse públicamente del trabajo, decir que las fallas que tenía, que esto no se puede tomar por válido, y eso queda sentado de manera pública. En realidad la cantidad es muy grande. Porcentualmente los papers retractados son un segmento chico. Bueno, yo acabo de decir que grande, pero acá dicen que es chico. La marea total de 3 millones de publicaciones, las publicaciones académicas son una barbaridad, son muchísimas por año en el mundo entero. Según esto debe ser poco lo que se retracta, aunque nos parezca una cantidad increíble, y en concreto se calculan unas 8 retractaciones por cada 10.000 papers que llegan a las revistas. Así todo es algo significativo, es para tener en cuenta. Entre 3.000 y 4.000 es lo que habíamos dicho, retractados anualmente y la cifra crece. Y voy a tomar un poquito de agua, disculpen mi garganta que está destruida por este cambio de clima, o suponemos. Y no solo eso, se estima que 2/3 de las retractaciones son por fraude. Es decir, esto es lo que quiero hacer el foco acá. ¿Puede haber errores humanos? Sí, puede. Pero la mayoría son por fraude, es decir, que son por prácticas que son deshonestas y que se hacen a conciencia. Y acá lo vamos a ver. ¿Me pasé el gráfico? No. Bueno, quizás está más adelante, no importa. Lo importante es que hay un gráfico más adelante. Este es un caso bastante grave que se dio en el año 2013. Es de un investigador que incluso debió renunciar a su cargo. Y él lo que hizo es una investigación porque quería desarrollar una vacuna contra el VIH. Lo que hizo él fue tomó una serie de decisiones para llegar a un resultado positivo en cuanto a su investigación. Los motivos solamente los sabe él. Quizás fue por presiones de un contrato que podría firmar con un laboratorio, por querer llegar a una conclusión de manera apresurada, por X cantidad de motivos. Lo que él hizo fue ignorar algunas instancias que se dieron en su investigación. Por ejemplo, que las muestras se contaminaron.
Él tenía muestras con sangre de conejos que se habían enchastrado, se habían contaminado, o sea que ya no era posible seguir con esas muestras, y él decidió ignorar todo esto. Un par de años después, un grupo reveló la mentira, las personas con las que él estuvo trabajando. Y nada, lo bueno de todo esto, en conclusión, fue que se pudo frenar el desarrollo de una vacuna que partía de una mala base, es decir, partía de resultados equivocados para hacer algo que afecta a la salud de millones de personas. El paper fue redactado, el hombre renunció, sin embargo nos queda como este malestar de decir por qué una persona en salud manipularía los datos, porque alguien en investigación incurriría en estas prácticas. Y aquí está el gráfico que yo me había adelantado, que habla de la mala conducta en la investigación en los campos. Se refiere a la ética y la filosofía, no obstante, es interesante tener en cuenta los motivos que hay de mala conducta y podemos chusmear un poquitito los porcentajes y cuáles son los problemas más graves acá. Y los menciono un poquito por arriba porque son bastante significativos con los nombres. Primero tenemos la publicación duplicada. Eso se considera también una mala conducta en la investigación. Yo puedo tener una investigación, la cambio un poquito, le agrego un par de cositas y la presento como nueva. Es una práctica deshonesta, eso se da muchísimo. Tiene que ver con varias cosas. Primeramente, bueno, con el tiempo asignado a cada persona para la investigación, la presión de los autores o de las instituciones para publicar X cantidad de trabajos. Eso también puede jugar en contra de la persona que se dedica a investigación, estar presionado para llegar a un paper, por armar algo. El autoplagio, que es tomar también mis propios trabajos y autocitarme, robar cosas de mi propia autoría, pero siguen siendo trabajos distintos que yo voy a transformar en un trabajo nuevo. Está bastante emparentado con lo anterior. Influencia personal, manipulación de citas, presión de los editores de las revistas, ya lo mencioné un poquitito a esto, el plagio como tal, el autor fantasma, y esto es algo de lo que no se habla generalmente. Hay como un lado oscuro dentro de, ay, lo dije de manera terrible. Hay un lado poco conocido dentro de lo que es la edición académica, que es el autor fantasma. Tengo un autor por encargo, es una persona a la que yo le voy a pagar para que me elabore un trabajo. Por supuesto, la gente que hace esto tiene una formación fuerte, no es que puede ser cualquiera que se sienta a escribir un paper. Sin embargo, es una actitud, una mala conducta académica, porque en realidad yo le doy toda la información a alguien para que me arme el trabajo. Y en sí mismo esa persona entonces sería el autor. Hay algo como una cosa bastante rara ahí. Y por no hablar que se han dado casos de personas que le encargan su trabajo final de grado a otro, que otro se lo redacte. No es lo mismo redactar que corregir. O sea, no es lo mismo que yo haga un trabajo, contrate un corrector para que me lo corrija. Eso es una cosa. Otra cosa es que yo contrate a una persona para que directamente me redacte el trabajo. Hay una línea ahí bastante clara. Después tenemos la fabricación y la falsificación de datos, terrible, ya vimos varios ejemplos. Y alguna otra causa desconocida. Son una serie de prácticas que no solo se refieren al plagio, hay como muchas vetas ahí para ver, y lo que hacen en realidad es que nos perjudican, primero que perjudican a la comunidad académica en su totalidad, esto ni hablar, y por otro lado nos introducen en un mundo de malas prácticas que no nos ayuda a mejorar, a formarnos como profesionales. Y esa creo que es en parte la idea, una de las ideas importantes de esta charla es de rever nuestras prácticas, nuestra relación con la escritura, con la investigación, y pensar en realidad de qué manera podemos no incurrir en estas prácticas. Y acá tenemos algunas herramientas, son solo efectos de mencionarlas, saber que existen, que son herramientas para detectar el plagio y las malas conductas. Las primeras dos son pagas, tenemos a Crosscheck y a StatChat, que tiene un montón de T en el medio. Esas son pagas y lo que van a hacer es que dentro de mi trabajo van a revisar estas cosas, los errores de citación, los párrafos que son muy parecidos, nos van a identificar las fuentes también. Una más a mano es el Word 365, la parte de editor, que nos va a dar, ponerle partes el porcentaje de originalidad. La parte de editor nos va a sugerir cambios gramaticales, nos va a ayudar a mejorar un montón nuestro trabajo y está muy a la mano porque es algo a lo que podemos acceder. Los otros ya son de pago. Y hablando de cómo nos podemos defender o qué herramientas tenemos para evadir esto, para no caer en estos comportamientos,
siempre es muy positivo, y esto lo vamos a ver hasta el fin de nuestros días, conocer las referencias y los estilos o normas. La universidad tomó la decisión de utilizar las normas APA, se usa a nivel, y en muchas instituciones también, son las normas que hoy por hoy utiliza de manera mayoritaria el mundo entero, así que bueno, no podemos decir que no las conocemos. La versión actual es la número 7 desde finales del 2019. ¿Y qué es esto? Son estándares creados por la American Psychological Association, ahí nos quedó cortadita la A, que nos van a dar un montón de pautas. No solo es normativa para hacer la referencia a la bibliografía, sino que nos van a dar estilos y normas para hacer un montón de cosas. Las referencias y las bibliografías, y acá tenemos que hacer una distinción importante, son listados de obras generalmente ordenadas alfabéticamente. Son datos normalizados. ¿Cuál es la diferencia? En realidad las referencias, el listado de referencias, para decirlo propiamente, es un listado de obras que yo utilicé efectivamente en mi investigación. Todo lo que yo tengo en el contenido de mi documento y que fue citado tiene que estar referenciado y viceversa. El contenido del listado de referencias va a reflejar de manera cabal lo que yo usé de manera concreta y significativa. En cuanto a la bibliografía, en realidad lo que va a hacer se va a constituir por un listado de obras que yo leí, que me parecieron interesantes, que sirvieron a mi investigación, pero que no utilicé de manera explícita. O que también pueden ser materiales a los cuales yo recomiendo su lectura, que me parece que esto es relevante y es interesante, pero que no lo usé en mi investigación. Muy positivo, y seguramente se los pidan. Yo supongo que debe haber muchos estudiantes, me alegraría mucho que haya estudiantes escuchando esto, porque realmente se los van a pedir. Y lo que se hace muchas veces es separar el listado de referencias del listado bibliográfico, y muchas veces se hace la webgrafía, que es un listado de páginas web que yo consulté o miré. Puedo poner, por ejemplo, no sé, la página de la Fundeu, de AFIP, y hay una manera de dar cuenta de estos recursos en mi trabajo y decir, bueno, yo miré esta página, no cité nada de la página, pero me sirvió. Es una práctica así muy sana de dar cuenta de todo lo que vimos para realizar un trabajo. Y habla mucho de la seriedad también con que uno se lo toma. Fuentes de los datos, ¿de dónde los tomamos? Del material que estoy usando. Los legibles por humanos son los que podemos hacer, digamos, con el contacto directo, digamos, viendo una base de datos, con un ejemplar que yo puedo tener en la mano, con cosas con las que tengo un contacto directo. Esto me va a servir para hacer la bibliografía y las citas. Y luego tenemos los legibles por computadora, que son datos que yo puedo tomar con determinados programas y luego incluirlos en mis trabajos. Y ahora se va a entender un poquitito más. Bueno, como decíamos, las normas APA tienen todo un estilo que establece normativa para el estilo de escritura académica, gramática, diagramación de textos y páginas, tablas y gráficos, índices, citas y referencias. Lo que más nos toca, digamos, son las citas y las referencias, el índice y las tablas. Después ya hay otras cosas que por ahí, dependiendo del tenor del trabajo, se pueden utilizar o no. Por ejemplo, la paginación que va arriba ahora. Son determinadas cositas. La alineación del texto, etcétera. A veces no las usamos todas. Nosotros por ahí, por gusto personal, hay algunas que no tomamos porque no nos desagradan, que no nos gustan tanto a la vista. Pero bueno, hay otras que son ineludibles, que son las citas y las referencias. Hablábamos de automatización, tenemos los gestores bibliográficos, son programas, son software que nosotros vamos a instalar en nuestra computadora y que nos van a permitir armar la bibliografía de manera automatizada. Acá tenemos dos mencionados, Word, que no es puntualmente un gestor bibliográfico, pero entre toda la caja mágica de Word tenemos una función de gestoría, y Zotero, que es un gestor bibliográfico que es muy amigable, es para gente que por ahí no está tan metida en la investigación como podría ser alguien que utilice Mendeley. Es muy sencillo y nada, ahora lo vamos a chusmear un poquito para que se den una idea. Después lo pueden buscar o les podemos decir cómo, pero no, si googlean Zotero lo van a encontrar y nada. Vamos con Word. Word tiene una parte en referencias que se llama administrar fuentes, y ahí lo que nos va a tirar es una caja donde yo voy a poder primero seleccionar el tipo de recurso, y esto es importantísimo. Para hacer una referencia bibliográfica, yo necesito identificar qué tengo entre las manos, porque eso va a determinar los datos que voy a necesitar y su ordenamiento.
En el ejemplo, por ejemplo, elegimos libro. Bueno, cabe destacar que Word, más allá que puede gestionar la bibliografía, es manual. Es decir, yo voy a tener que cargar todo y el programa lo que va a hacer es ordenarlo. Pero este trabajito lo tengo que hacer. Vamos a elegir el tipo de recurso. Acá, por ejemplo, tenemos libro. Nos va a abrir un desplegable de los datos que vamos a necesitar. El estilo de citación lo podemos elegir. Va a depender del Word. Mayormente llegan hasta la APA 6, así que digamos que esto es a modo ilustrativo. Yo digamos que no recomiendo en ese sentido porque la práctica ideal sería usar siempre lo más nuevo y lo más nuevo es APA 7. Pero lo importante es que chusmemos un poquito qué tiene Word para ofrecer acá. Nos va a dar el desplegable, vemos dónde podemos ubicar los datos. Y para esto también tengo que conocer la normativa, porque por ejemplo diría autor y el autor siempre es apellido, nombre, siempre. Y es así. ¿Cómo puedo saber esto? Ya teniendo un poquitito de conocimiento de la normativa. Si no, yo podría poner José Saramago. Podría ponerle otro orden. Y lo que va a hacer Word es ordenarme esos datos porque lo que me va a tomar va a ser a José como apellido. Me va a hacer otra cosa, que no es la que yo quiero. Tenemos los datos. Ahí me va a estar armando el contenido. Uy, y me fui. Ahí está. Y lo que me va a armar acá es los datos para que yo después pueda insertar la bibliografía. Voy a ir a bibliografía, insertar y me va a aparecer todo lo que necesito ver. Y me da la impresión que me falta una slide. Pero bueno, no importa. Todos sabemos cómo es una bibliografía. Zotero. Zotero en realidad es una aplicación. Me va a servir para administrar mis referencias bibliográficas. Se instala de manera muy sencilla en la computadora. Es como hacerse un correo electrónico. Me va a pedir una dirección de correo y yo lo voy a instalar. Mientras yo estoy navegando en la web, ¿qué voy a hacer con esto? Una vez que ya lo tengo instalado, me va a aparecer arriba en la pantalla un pequeño icono que puede ser una Z o una hojita, dependiendo de cosas que nunca supimos. Y cada vez que yo esté navegando en una base de datos o vea algo interesante, le voy a dar clic como si fuera un favorito y me lo va a guardar. Y me lo va a guardar en mi biblioteca personal para que con esos datos yo después pueda armar una bibliografía y pueda recuperar el documento. Y esto es importante, no es que yo solamente voy a obtener los metadatos para poder armar mi bibliografía, sino que puedo acceder al documento completo. Me va a hacer un guardado. Lo tenemos por acá. Acá en el ejemplo armamos una carpeta porque me permite gestionar mis bibliotecas, crear mis carpetas con sus nombres y con las cosas que yo quiera guardar. Esta se llama nutrición porque tiene documentos que hablan sobre esta disciplina. Y ahí me va a aparecer el listado de todo lo que yo fui guardando. Vemos acá al costadito, no sé si se llega a ver bien, me va a guardar los datos, los metadatos como tienen que ir, apellido y nombre de los autores, títulos completos, los datos de la revista, la publicación ahí estamos viendo. Me guarda todo lo que yo voy a necesitar para después poder armar mi bibliografía. Vamos a ir acá, editar preferencias, me va a pedir un complemento. Esta, bueno, es porque estábamos instalando el complemento, pero si no yo les instalaría todo directamente. Perfecto, y me va a aparecer Zotero. Acá apareció como nombre, pero bueno, puede aparecer como los iconos, como les decía, y nos va a dar todas las opciones que yo tengo para introducir una cita bibliográfica, que es decir, utilizo un fragmento de un autor de manera textual o no, eso depende. Si es textual, ese es entre comillas. Si es un parafraseo, en realidad no lleva las comillas porque es mi elaboración del contenido. Y si le voy a agregar la cita, voy a poder hacerlo de manera automática con yo lo que guardé ya de mis contenidos. Podemos elegir el tipo de norma que vamos a usar. Esta es una ventaja muy grande con respecto al Word, más allá de que es automático, que Zotero tiene la última edición de APA, que es la que es recomendable utilizar. Puedo elegirla, puedo elegir cualquier otra, hay muchas. Y después voy a ir a introducir mi bibliografía. Puedo poner algunos contenidos o puedo pedirle que me haga un listado completo y me va a aparecer todo organizado alfabéticamente y con todos los datos como deben ser. Y la cita también podría hacerlo de manera automática. Esto, bueno, parece fantástico, pero así todo es una práctica muy sana, y ya que hablamos de prácticas sanas el día de hoy, es siempre conocer la normativa. Yo puedo hacerlo de manera manual con el Word, puedo hacerlo tipeando a mano
más manualmente incluso, puedo usar un gestor. Acá lo importante y el corazón de esto es que uno esté familiarizado con la normativa. Porque si por algún motivo yo guardé en Zotero un PDF raro que encontré en la web y que tiene mal los metadatos, es decir, que no tiene cargados los datos que identifican a este recurso, el gestor los va a tomar como están. Y si yo no los edito, van a quedar mal. Y por ejemplo, si en este listado yo, por ejemplo, tuviera, no sé, un documento que se llamara, no sé, Beta 2789, y yo no le edito el título, o eso me figura como identificación del documento, me lo va a agregar de esa manera. Porque es un gestor, o sea, el gestor trabaja con lo que tiene y sobre eso actúa. Es decir, no va a decir, che, fíjate que están mal los metadatos, porque eso es un trabajo intelectual de la persona que está elaborando el documento. Así que bueno, es como que siempre van a tener las normas APA ahí dando vueltas y hay que amigarse, no hay que hacerle caso a los memes que dicen que son terribles, pues son muy amigables en realidad. La mayor dificultad quizá es poder identificar qué tipo de recurso tengo en las manos y una vez que ya identifiqué qué es un apunte de clase, una revista, un acta de congreso, con qué estoy trabajando, y una vez que lo pude identificar, ya es solamente seguir los pasos y poder organizar los datos como deben ir. Y es un ejercicio también mental de darle un cierre, un redondeo a mi trabajo. La bibliografía, y por ahí esto lo digo de maniática, ya es como un rasgo de profesión, pero la bibliografía y cómo se da cuenta de las fuentes habla mucho de la seriedad de un trabajo. Y es una de las cosas que se miran muchísimo. No es solo la bibliografía está ahí como un adorno, como algo que me pidieron obligatorio, es algo a lo que uno le va a poner muchísima atención. Bueno, una persona que está en investigación, los profes ya, no sé, tienen súper claro lo que estoy diciendo, pero quizás uno del lado del estudiante, del que está empezando, por ahí no le pone tanta atención. Y es una cosa muy importante. Acá estábamos con esto. Le voy a pedir que me añada la bibliografía. Yo les dije esta diferenciación de referencia y bibliografía, pero bueno, muchas veces los programas no lo tienen y se usa como sinónimo. Saltemos eso. Y nos vamos a esto, que es un listado ordenado alfabéticamente de todas las fuentes que se han utilizado en el trabajo. Me va a aparecer, acá tenemos una con A, y me lo inserta directamente. Se puede actualizar. Yo si sigo trabajando y agrego otro, puedo volver a insertar la bibliografía. No hay ningún problema con eso. Y acá les dejamos algunas herramientas para estas buenas prácticas, para ver en qué podemos mejorar, repensar nuestras actividades, repensar nuestra manera de abordar la investigación, la escritura. Primero, una maravilla para nosotros, que es el blog de Normas APA. Las normas APA están en línea, ustedes las googlean, o incluso pueden, y ya ahí metemos nuestro aporte a todo esto, desde la biblioteca hicimos nuestra versión de las normas APA. La pueden encontrar en la página de la biblioteca. Nosotros tomamos las normas APA y hicimos una serie de ejemplos, las organizamos y las explicamos con nuestro toque. Después pueden consultar, bueno, y en el blog de normas APA, ¿qué van a encontrar? A veces hay documentos que son raros o que se dan pie a confusión y generan dudas. Entonces en este blog se pueden evacuar un montón de preguntas y ver casos que fueron de documentos medios raros y ver cómo se pudo resolver, cómo se pudieron citar. Todo se puede citar y referenciar, todo. Una foto de Instagram, un tweet. Hay todo tipo de recursos se pueden citar y referenciar y de manera correcta. Y por ahí si yo tengo alguna duda que no puedo resolver solo con el manual de APA, como recurso está muy interesante tenerlo en mente. El detector de plagio, les vamos a recomendar a Plagiarisma, porque es gratuito, funciona muy bien. Y también tiene el detector de plagio de Word 365, ese lo mencionamos. Van a editor, referencia, buscar. Les va a dar una buena ayuda, está bueno. O sea, por más que no encuentren nada mal citado o plagio, les da como también consejos para mejorar la gramática. Está bueno, como para tener en cuenta. Y hasta acá hemos llegado. Cualquier pregunta, consulta. Ahora vamos a levantar lo más relevante del chat. Perdónenme la voz de perro que tengo hoy. Me tiene mal traer la primavera. Así que acá hemos llegado. Los recursos que utilizamos. Y si hay algunas preguntas, y si no hay también, vamos a recuperar lo más relevante del chat para que podamos hacer una apuesta en común. Y todos estemos al tanto con las dudas que pudieron surgir.
Bueno, acá había una pregunta sobre la aplicación Zotero, si se baja y se acopla al Word, en realidad es una aplicación que uno la descarga y cuando se va instalando te va pidiendo una serie de pasos y uno tiene que seguir, es bastante intuitivo y va a quedar instalado el complemento y además el complemento en Google o en el, digamos, buscador que uno utilice. No sé si se llegó a comprender que Zotero además se sincroniza, es decir, yo voy a tener la aplicación en mi computadora y además voy a poder abrirla en cualquier computadora a la que vaya. Entonces, lo que tiene de bueno es que yo voy a estar trabajando, por ejemplo, en las computadoras de acá de la biblioteca, ¿no? Y voy a guardar documentos y cuando yo vaya a mi casa y abra la aplicación desde el escritorio de mi casa, voy a tener los mismos documentos que estuve guardando acá. Así que sería también una forma de no perder el hilo de mi investigación y ir llevando, digamos, todo lo que me interesó y estuve viendo. Sí, ahora. Y de hecho eso no lo mencioné, lo pasé como muy por arriba, pero es verdad. Bueno, acá me preguntan que usan mucho Google Académico. En realidad, Google Académico sería como ideal para toda la gente que se esté dedicando a la investigación, porque los artículos que ahí aparecen ya están dentro de lo que son las bases de datos. Entonces, al estar dentro de las bases de datos, primero que es información que está chequeada y que está verificada y además que tiene siempre atrás una institución. Entonces, son las investigaciones que pueden considerarse válidas, porque en realidad, para que una investigación se pueda considerar válida, tiene que tener una institución atrás que estuvo controlando y verificando los pasos de esa investigación. Así que sí, para empezar, si vamos a investigar, es mucho mejor Google Académico que Google Común. El Google Común está más orientado para lo que es comercial, por eso la mayoría de las páginas que aparecen nos quieren vender algo o tienen como punto de denominación de las páginas .com, que significa que son comerciales. Así que sí, es mucho más recomendable utilizar Google Académico. Y además las bases de datos. Ay, disculpen, ¿alguna cosita más? Sí, acá ponen, está buenísimo Sotero, qué tarde, qué tarde llegó a mi vida. Sí, sí, la verdad que es muy útil. Y sobre todo para esta cuestión de estar trabajando en un lado y poder ir guardando todo lo que uno estuvo leyendo. Sí, está muy bueno. Igual yo la verdad que mucho no lo uso porque me gusta mucho particularmente hacerlo manualmente, pero sí está muy buena la herramienta. Bueno, damos un ratito más para preguntas. ¿Continúo? ¿Qué no sé? Ah, bueno, bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a ir cerrando. Voy a aprovechar el momento, ya que hablamos de un poquito de Sotero, de invitarlos para quienes conocen y para quienes no. Pueden venir a la biblioteca, a la sala virtual de la biblioteca. Es una sala que está apenas entran. Si quieren utilizarla, le van a pedir al personal que les habilite una máquina. ¿Y qué hay de interesante en este lugar? En realidad, desde acá van a tener el acceso a las bases de datos del MinSIT y de bases de datos que están alojadas ahí que son pagas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que pueden venir a buscar información en esta biblioteca, descargar los artículos, leerlos, guardárselos en Zotero, ¿por qué no? Y de manera gratuita, porque hay muchas cosas que quizás si quieren ingresar desde su casa, van a ver que son pagas o tienen restricciones. Entonces, bueno, es un recurso muy útil al que realmente tenemos que darle difusión, que está muy bueno tener en cuenta y saber que este es un espacio donde se puede animar a la investigación, es un lugar muy tranquilo, alentar todas estas prácticas. Hay muchas cosas que uno por ahí realiza y no las nota de manera tan
tan patente, digamos, como deshonestas. Entonces está bueno también generar estos espacios, ver que nos interpelan, que estamos en un ámbito académico y es muy útil conocerlos. Y después de conocer, no es solo conocer, es también actuar en consecuencia. Es decir, tengo toda esta serie de problemas, de cosas que me pueden afectar y a mis prácticas, y en la comunidad también, y qué herramientas tengo para combatirlas, digamos. ¿Cómo puedo hacer para no incurrir en el plagio? Conocer las normas, interiorizarse, realizar mis bibliografías de manera correcta, utilizar el detector de plagio. Hay muchas herramientas que uno quizá no conoce y que realmente son muy interesantes y pueden aportar un montón a mejorar la calidad académica, a mejorar un trabajo. Entonces, bueno, nada, está bueno que este ciclo y ojalá puedan conectarse al resto de las charlas. Algunas vamos a estar nosotras, sí, algunas vamos a estar nosotras y otras no, así que bueno, esta voz carrasposa quizás no la tengan que padecer la próxima. La próxima va a ser de Derecho de Autor, pero después van a tener de ORCID y de la biblioteca del MinCit, biblioteca electrónica muy interesante, recomiendo fuerte para ir conociendo cómo se utiliza. Y ya para la próxima charla vamos a ver de qué manera podemos cambiar la dinámica para que sea más interactivo. Por ahí con más preguntas y respuestas. Pero bueno, esto es todo de momento. Si no tenemos nada más para levantar, les vamos a compartir una encuesta para que la respondan, para ver qué les pareció, qué temas les gustaría que se aborden, de qué manera podemos fortalecer este vínculo con la escritura y nuestro trayecto académico. Así que bueno, nada, estaría buenísimo que puedan completarla. Y les vamos a estar mandando el material, todavía no sé por qué canales, pero les va a llegar. Lo importante es que llega. Si se los vamos a enviar por correo o dónde va a estar alojada esta charla para el que quiera verla otra vez, el que no pudo asistir, alguien que le pueda resultar de interés. Estamos siempre disponibles cuando quieran venir a la biblioteca, cuando nos quieran contactar por correo, por redes. Estamos disponibles, estamos para apoyar. Ahí están las redes, esto me había faltado. Tenemos el correo, el Facebook y el Instagram, distintos canales para poder comunicarnos. Así que bueno, sepan que estamos y nos alegra mucho que ustedes también estén del otro lado y que haya un interés en estos temas. Bueno, acá me preguntan si el Power va a estar disponible. En realidad, como va a estar toda la grabación, van a poder retomarlo desde ahí. Pero cualquier cosa podemos ver de qué manera se puede llegar a tenerlo disponible para ustedes. Bueno, vamos a dar por terminado el encuentro. Muchas gracias por estar, por participar, por darnos su atención. Y bueno, nada, nos gustaría muchísimo reencontrarnos en las próximas semanas, los próximos jueves, y seguir trabajando con esto y nada más. Eso es todo, que no es poco. Así que bueno, muchas gracias por conectarse y nos vamos a despedir ahora sí.